Y yo voy a compartir. Y vamos a empezar. ¿Estás viendo esa? Se ve perfecto, sí. Perfecto. Voy a estiquear esto. Ponerlo en un extremo allá para que no lo amplíe. Este es un tema que es frecuentemente demandado en la producción caprina de leche. Y por eso lo quise separar de los otros temas para abordarlo más conceptualmente. Las herramientas que uno ocupa fuera de temporada reproductiva, que son un poco diferentes a las de dentro de temporada reproductiva. Ya vemos que la sincronización de esto y ovulaciones tiene una definición determinada y tiene objetivos determinados. Y uno de sus objetivos es precisamente facilitar la programación del encaste fuera de temporada. La cabra, a diferencia de la oveja, tiene una estructura de respuesta al fotoperíodo que es menos sensible a la influencia del fotoperíodo y por lo tanto reacciona mejor a cualquier manejo que hagamos en esos términos. Por lo mismo, se le facilita el manejo de la reproducción fuera de temporada a los profesionales o a las personas que están trabajando con cabras. ¿Qué es la estacionalidad reproductiva y cómo en regular la función reproductiva? Básicamente un mecanismo evolutivo, como muchas especies silvestres lo tienen, para asegurar que los partos se produzcan en primavera. Y en primavera porque es una época favorable para la alimentación de las crías y para la supervivencia climática de las crías. Como los rumiantes chicos tienen periodos de gestaciones cortos, entonces se ajusta la reproducción de los individuos para que tengan ese parto en primavera. Por lo tanto, su reproducción es estimulada en periodos de días cortos para que los partos sean en primavera e inhibida en los periodos en que los partos podrían generar, o sea, la reproducción podría generar partos en periodos inapropiados. ¿De acuerdo? Es por eso que son poliéstricos estacionales y con una temporada reproductiva estimulada por días cortos. Primero, ¿cuál es el problema que bloquea la función sexual fuera de la temporada reproductiva? Se bloquean los estros y se bloquean las ovulaciones. Esta imagen es del grupo de la Rosita Fuenzalida de Ica, que es muy bonita en relación a la original. Muy bonito diseño. ¿Cuál es el problema? Básicamente, como ya habíamos visto, el estradiol que es producido por el folículo adquiere una influencia feedback negativa muy fuerte. Suficientemente fuerte como para bloquear la frecuencia de pulsos de LH. Y ya habíamos visto en las sesiones anteriores que la frecuencia de pulsos de LH controlaban el desarrollo folicular a término, el desarrollo folicular terminal, y por ende la producción de estradiol que podría generar la conducta estral y la ovulación. El centro, ustedes ven acá el cerebro de una oveja, las áreas involucradas, este es el área hipotalámica, esta es la el quiasma óptico y los cuerpos mamulares. Aquí se concentran las neuronas que nos interesan. Y en la pineal la que influye en la actividad del centro tónico. Trasladamos esta figura para acá y hablamos del centro cíclico que controla el pic preovulatorio de gonadotrofina y el centro tónico. Turner Center, el centro de Turner, no, es Tonic Center. Y no me percaté cuando le respondí a la Rosita que estaba bien. Centro tónico. Esta es estacionalmente regulado. Este no tiene influencia estacional. O sea,
lo que suceda con el fotoperiodo no tiene influencia acá. Acá responde estrictamente a los niveles de estradiol. Si suben los niveles de estradiol, se activa esa actividad. En cambio, este es estacionalmente regulado. De manera que fuera de temporada reproductiva, la actividad generadora de pulsos que culminan pulsos de GNRH está inhibida. Básicamente un grupo de neuronas productora de X-peptina. Entonces, cada vez que sube la frecuencia de pulso cada vez que suben los niveles de estradiol, se bloquea la actividad del centro tónico y por lo tanto se bloquea la frecuencia de pulso de GNRH, LH, y el desarrollo folicular finalmente no culmina en ovulación. Entonces tiene que volver a modificarse el fotoperiodo para que recupere esa actividad reproductiva. ¿Ok? Entonces la base neuroendocrina es que el estradiol ejerce un efecto poderoso inhibitorio sobre el centro tónico y por lo tanto, mientras no se modifique esa influencia negativa, la reproducción es inhibida. Les recuerdo de nuevo el desarrollo folicular terminal desde que los folículos son FSH dependientes, está controlado por las dos gonadotrofinas y además con la influencia de hormonas del eje metabólico como insulina e IGF-1. La parte final del desarrollo folicular terminal, desde que se reclutan esos folículos, es completamente dependiente de esta hormona. Y esta hormona es completamente regulada por la frecuencia de pulso de GNRH. Por lo tanto, si ustedes bloquean la GNRH, la frecuencia de pulso, si la reducen, entonces el efecto sobre la pared folicular es completamente inhibitorio. Y no soporta ese desarrollo folicular para que se produzca suficiente producción de estradiol para que active el centro cíclico y se produzca ovulación. ¿De acuerdo? Entonces el foco es sobre la generación de pulso de LH, como sucede casi en toda la influencia externa sobre el eje reproductivo. Es sobre hormona la que está actuando la reproducción. Entonces, el desarrollo folicular terminal que conducirá al pic de estradiol y al pic preovulatorio de gonadotrofina es controlado por la frecuencia de pulso de LH. Por lo que cualquier bloqueo, en este caso inducido por estradiol, en la secreción de LH, bloquea el estro y la ovulación. Eso es importante, primera parte importante, o sea, el primer punto que tiene que quedarles claro. Esa frecuencia de pulso perdón, ustedes no están viendo, yo veo, pero no está activado el puntero. Aquí está. Esa frecuencia de pulso de LH es crítica para lograr este desarrollo folicular que culmine con ovulación. Porque este desarrollo folicular es el encargado de producir el estradiol que va a activar el pic preovulatorio de gonadotrofina. Sin este incremento en estradiol no hay activación del centro cíclico y por lo tanto no va a haber ovulación. Tampoco va a haber estro, tampoco va a haber conducta sexual. Y eso es completamente dependiente de la frecuencia de pulso de LH. Bueno, entonces es una buena estrategia bloquear esa producción de LH, por lo tanto bloquea el desarrollo folicular. ¿Cómo el fotoperiodo regula la actividad del eje reproductivo? ¿Cómo percibe cómo el fotoperiodo es traducido en una actividad endocrina que finalmente bloquea el eje reproductivo? El fotoperiodo es captado por receptores retinales y transportado y dirigido por un tracto multisináptico hasta la glándula pineal. ¿De acuerdo? La glándula pineal es responsable de la secreción de melatonina. La melatonina se produce solo de noche, no se produce de día. De manera que si ustedes revisan los perfiles endocrinos de melatonina, porque
La melatonina se libera al líquido cefalorraquídeo a actuar en el hipotálamo, pero también se libera a la circulación general. Entonces, si ustedes miden los perfiles endocrinos de melatonina, ustedes van a encontrar que durante el día son basales y durante la noche aumentan. Entonces, una manera de traducir la duración del día es la concentración de melatonina. Si el día es corto, hay más noches y por lo tanto la melatonina es alta. Si el día es alto, es largo, va a haber melatonina reducida y por lo tanto los perfiles endocrinos de melatonina van a ser cortos en el día. Una manera de traducir el largo del día en una señal endocrina. ¿De acuerdo? Eso tiene consecuencias sobre el generador de pulso hipotalámico, el centro tónico. En los rumiantes chicos que tienen reproducción estacional de día corto, la reproducción es activada por niveles altos de melatonina durante el día, digamos, las 24 horas. Y es inhibida por periodos prolongados de ausencia de melatonina. ¿De acuerdo? Eso va a generar variaciones en la frecuencia de pulsos de quispeptina y frecuencia de pulso de GnRH, que va a generar modificaciones en la frecuencia de pulso de LH. Cuando es fotoperiodo estimulatorio, ustedes van a tener una frecuencia de pulso de LH que sostiene ese desarrollo folicular hasta la ovulación. Si los días son largos, la melatonina se va a reducir, la frecuencia de pulso de GnRH se reduce, y lo mismo sucede con la LH. Por lo tanto, el soporte endocrino para el desarrollo del folículo no está, y los folículos regresan y no ovulan. Tampoco está la producción de estradiol, por lo tanto, no va a haber conducta sexual. Entonces, ¿qué sucede normalmente en un ciclo estral regular? Sí, se inicia la fase folicular, regresa al cuerpo lúteo, aumenta la frecuencia de pulso durante un ciclo estral regular, durante la temporada reproductiva. El estradiol no tiene efectos inhibitorios importantes sobre la frecuencia de pulso de GnRH. Lo tiene la progesterona. Y sigue teniendo la progesterona después. Si ustedes ponen progesterona, ese efecto inhibitorio va a persistir. Va a tener ese efecto inhibitorio. Ustedes destruyen el cuerpo lúteo, se acaba ese efecto inhibitorio, aumenta la frecuencia de pulso de GnRH y LH, se produce ese desarrollo folicular, va a haber aumento de la producción de estradiol, pic de estradiol, estro y ovulación. ¿De acuerdo? Fuera de la estación reproductiva, lo que va a suceder es que regresa ese cuerpo lúteo, caen los niveles de progesterona, se acelera la frecuencia de pulso de LH, empieza a aumentar los niveles de estradiol y bloquea este generador de pulso. Y por lo tanto, la frecuencia de pulso no es suficientemente rápida durante un periodo suficientemente largo como para generar este desarrollo folicular. Por lo tanto, los folículos colapsan, no hay estro ni hay ovulación. ¿Por qué se produce eso? ¿Cómo la melatonina se vincula con este cambio de actividad del centro tónico? Que es el centro tónico, el centro del problema. Ustedes ven acá el aumento, le habíamos visto, el fotoperiodo aumentado genera un aumento en la sensibilidad del centro tónico a la inhibición por estradiol. Ustedes ven acá el mismo sistema nervioso central anterior. El centro tónico está conformado por las neuronas generadoras de pulso, son neuronas que producen quispeptina como producto, pero que además coexpresan otros neuropéptidos que son importantes en la generación del pulso. Y estas actúan directamente sobre las neuronas GnRH, y cada vez que se genera un pulso de quispeptina, se genera un pulso de GnRH y un pulso de LH. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes inhiben la frecuencia de pulso acá, van a inhibir la frecuencia de pulso acá y la frecuencia de pulso de LH. ¿De acuerdo?
el centro cíclico, es decir, solo neuronas quispeptina que reaccionan a niveles altos de estradiol, más neuronas GNRH, no es sensible al efecto del fotoperíodo. Por lo tanto, solo necesitan niveles altos de estradiol para que se produzca esta activación. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está el problema. ¿Por qué se produce ese bloqueo cada vez que los niveles de melatonina se reducen producto del aumento de los días de luz? Centro tónico. En el área retroquiasmática, más o menos en esa área del hipotálamo, hay un grupo de neuronas que producen dopamina. Esa dopamina tiene efectos inhibitorios sobre la producción de quispeptina o sobre la generación de pulso de quispeptina a nivel de neuronas del centro tónico. ¿De acuerdo? Neuronas dopaminérgicas se concentran en un núcleo llamado A15. ¿Qué hace especial la producción de melatonina en relación a esta actividad de neuronas dopaminérgicas del núcleo A15? Cada vez que se reduce la concentración de melatonina por aumento de los días de luz, genera una activación génica que, actuando sobre la hipófisis, libera promueve la síntesis de una enzima que se llama deodinasa, que le saca la molécula de yodo a la tiroxina y la transforma en triyodtironina, es decir, en T3. Esa T3 actúa sobre este grupo neuronal de las neuronas A15 y hace que proyecten sus axones sobre las neuronas generadoras de pulso de quispeptina. Aumentan los axones y aumentan los receptores. Esa sola acción, por la capacidad neurogénica que tiene la T3, esa sola acción pone a las neuronas del centro tónico bajo la influencia de estas neuronas A15. Entonces, cada vez que se produce una caída en la producción de melatonina, aumenta el largo de los axones, conecta las neuronas peptina y por lo tanto, cada vez que se activa esta neurona A15, se va a inhibir esta neurona quispeptina. ¿De acuerdo? El foco está ahí. ¿Ya? Entonces, esta neurona es a su vez regulada por neuronas que responden a estradiol. Entonces, cada vez que aumenta el estradiol, fuera de estación reproductiva, o sea, cada vez que aumenta el estradiol bajo influencia de melatonina reducida, se activan las neuronas dopaminérgicas del núcleo 15, bloquean las neuronas generadoras de pulso de quispeptina. Por lo tanto, se reduce la frecuencia de pulso de quispeptina, de GNRH y de LH. ¿De acuerdo? Es interesante por dos razones. Una, porque es una vinculación directa de la reducción de melatonina, de la reducción de la producción de melatonina con el anestro. Y segundo, porque esas acciones de la T3, de la triyodtironina, son neurogénicas y toman un tiempo largo en proyectar esos axones hacia la quispeptina, por lo menos 50, 60 o más días. Por eso que los tratamientos de luz que buscan revertir esta acción son siempre tratamientos prolongados, porque están moviendo morfogénicamente esta área del hipotálamo. ¿De acuerdo? Si ustedes miran esta curva en rojo, van a ver el nivel de ciclicidad del rebaño, el fotoperíodo. Y en esta otra figura ven el nivel de ciclicidad del rebaño. ¿De acuerdo? Entonces, a medida que se va reduciendo el fotoperíodo, o a medida, mejor en este otro lado, va a salir de estación. A medida que aumenta el fotoperíodo,
se va inhibiendo la actividad reproductiva del rebaño, que se expresa a través de las tasas de ovulación. Entonces ustedes van a tener un periodo de estacionalidad reproductiva y de acuerdo al nivel de inhibición del eje reproductivo van a tener transiciones al anestro y transiciones a la temporada reproductiva. Cuando están hablando de transiciones, entonces estamos hablando de niveles más reducidos de inhibición del eje reproductivo y por lo tanto respuestas más fáciles a las maniobras que ustedes hagan para manejar la reproducción. Entonces las transiciones por lo general generan mejores respuestas que el anestro profundo, que es el máxima inhibición del eje reproductivo. Entonces, ¿qué herramientas tenemos para manejar la reproducción fuera de temporada? El manejo del fotoperíodo. Manejando el fotoperíodo manejamos las concentraciones endógenas de melatonina. El manejo del efecto macho. El efecto macho bypassea todas las acciones inhibitorias que existen sobre el centro tónico y por lo tanto uno puede intervenir, bypassear la influencia inhibitoria del fotoperíodo. Y tenemos protocolos hormonales de inducción inducción sincronizada de estrés y ovulación, que pueden combinarse, como los vamos a ver, con respuestas que son bastante parecidas. Como le insistí hace un rato, la cabra es menos sensible que la oveja al efecto inhibitorio del fotoperíodo. Responden mejor a los manejos que ustedes hagan. Elementos importantes que deben considerar en todo programa es el manejo de la alimentación y la medicina preventiva, pero sobre todo la alimentación, porque el ovario va a responder a los tratamientos que ustedes hagan con máxima sensibilidad si los niveles de IGF de insulina están normales. Si ustedes deprimen todo el reproductivo y la respuesta a los tratamientos que ustedes hagan también lo hacen. Y luego tienen que considerar la infraestructura para el manejo intensivo del rebaño en castal. Intensivamente grupo. Y tienen que administrar la estimulación que hagan sobre la hembra para generar los efectos que ustedes están buscando. Ya va a ver yo voy a... para silenciarla. No, sí, déjame, yo puedo buscarla. ¿Ves? Déjame a la Karen la voy a silenciar. Sí, por favor. Ok. Ahí ya la encontré. Ah, ya está. Ya está, sí. Pero es tan normal en la experiencia que tenemos nosotros. Las disfruto en realidad. Cuando entran los niños chicos, Sí. en los momentos son geniales. Entonces tenemos estas estrategias para manejar la reproducción fuera de esta zona. Y además ustedes tienen que considerar la profundidad del anestro, los planos de alimentación y el manejo de macho y del rebaño. El manejo de macho y del rebaño. El macho cumple una función muy crítica. Y la hembra tiene que responder a esa estimulación y también deben ustedes preparar. Los machos deben estar, depende de cuándo intervengan la temporada reproductiva, eso va a depender del plan de producción que tenga el modelo que ustedes estén apoyando, los productores que ustedes estén apoyando. Pero los machos hay que prepararlos, no solo hay que hacerle los tratamientos que tengan que hacerle para estimular la reproducción, sino además en la interacción con las hembras cuando se inicia la temporada en castre, ya deben venir preparados, deben venir entrenados, deben venir estimulados, porque si no, no van a generar la respuesta en los términos que ustedes esperan en la hembra.
Estoy un poco influido por los comentarios previos del grupo de INTAR, en que me decían que hay poca oportunidad de manejo fotoperíodo vía luz, por lo tanto el efecto macho los planos, los protocolos de sincronización son críticos en los rebaños de pequeños productores. Por eso estoy insistiendo en este tema del manejo de los machos. La primera opción que tenemos es el manejo del fotoperíodo. El fotoperíodo, lo que les acabo de mencionar de la influencia de melatonina en la reproducción tiene que ver con la sincronización para la salida de la temporada. Pero sobre esta influencia circanual, hay otra influencia que está mucho menos conocida, que es esta capacidad que tiene el hipotálamo de bloquearse cuando son sostenidas la influencia inhibitoria o estimulatoria. Por lo tanto, cada vez que ustedes quieran intervenir, deben reprogramar la función reproductiva. Por lo tanto, si ustedes quieren reducir las horas de luz para generar un efecto estimulatorio, deben previamente bloquear ese eje reproductivo por un periodo determinado, para evitar que la mantención de un plan de luz, de un programa de luz, termine bloqueando esa función reproductiva. ¿De acuerdo? Si ustedes, por ejemplo, ponen 16 horas de oscuridad y lo mantienen por más periodo que el que tolera el hipotálamo, se les va a bloquear esto y se va a inhibir la reproducción de todas maneras, cualquiera sea el protocolo de luz que ustedes hagan. Y para reprogramarlo, ustedes necesitan generar un protocolo de luz exactamente opuesto al que pretenden. ¿De acuerdo? Ese es un fenómeno que está definido, pero no se conocen los mecanismos que están involucrados. Mucho mejor se conoce, o se está conociendo, la influencia de la melatonina en los cambios de la estructura del hipotálamo, en la estimulación e inhibición vía este núcleo 15 que le acabo de mencionar. Entonces, aunque existen una temporada reproductiva de días cortos, la ejecución del programa reproductivo estacional depende de una exposición previa a la hembra a un periodo fotoperíodo prolongado. Por lo tanto, si ustedes quieren reprogramar la temporada reproductiva para ir a contrastación, ustedes deben primero exponer a la hembra a los machos y hembras a un periodo de fotoperíodo prolongado. Básicamente hay otro factor influyente acá que tiene que ver con el solsticio, porque a medida que empiezan las horas de luz empiezan los procesos inhibitorios sobre la reproducción. Y el efecto de reprogramación se modifica en función de cuándo intervenga el programa de luz en función ¿cómo se llama? Circuito circanual, ¿cómo le llaman? Si ustedes lo hacen demasiado tarde, de iniciado, post-solsticio de invierno, ustedes no van a lograr reprogramar la reproducción. Por lo mismo, deben hacerlo en torno al solsticio, un poco antes o al momento, pero no muy atrás. ¿De acuerdo? Primer elemento a considerar. Luego, estamos hablando de 60-80 días de tratamiento del luz, en periodos definidos del día. De 6 a 9 es lo más usado, 6 a 9, 16 a 22, ustedes ocupan estos controladores de luz. 200 a 300 lux a la altura de la retina, esto pueden medir las lux a la altura de la retina, y es interesante que ustedes no pueden descuidar la cobertura de la luz. Es decir, no pueden haber espacios de oscuridad
en el grupo de hembras en tratamiento, o macho en tratamiento. Esto es en sistemas de en galpones abiertos, o sea, como sucede en casi todos los rebaños comerciales. Acuérdense ustedes que se tienen que producir modificaciones neurogénicas ahí. Ustedes tienen, desde que se reduce el largo de luz, todavía hay un tiempo que requiere el hipotálamo para reactivarse, que son otros 45, 50 días. Entonces, me decían algunos productores en mi zona, los tratamientos no me funcionaron, no hubo tal aumento de reproducción, hicimos los 60 días, o 70 días, 60 días, y metimos los machos y no había reacción en la hembra. Le faltaban otros 45 días de reactivación. La fertilidad y las respuestas reproductivas son equivalentes a una temporada reproductiva normal. Ustedes reprograman eso. Por lo tanto, todo lo que hagan aquí tiene que ver con el manejo reproductivo que definan ustedes. Es decir, si quieren trabajar en grupo, sincronizan. Si quieren, si la dispersión de partos no es un tema crítico, dejan los machos en operación con el rebaño, en un corral colectivo, y van a generar esa monta como una temporada reproductiva normal. Como les decía, las cabras responden con más eficiencia que las ovejas en esta diferencia entre especies. Y el tratamiento de luz puede asociarse a otras estrategias, a otras herramientas de tipo de manejo reproductivo, como el efecto macho o los protocolos hormonales. Si ustedes quieren controlar con precisión el momento de ovulación, por ejemplo, para inseminar, protocolo hormonal. Ustedes ven acá 16 horas de luz, 200, 300 lux a la altura de la retina, 60, 70 días, 60, 80 días. Al suprimir van a requerir otros 45 días y el efecto puede ser potenciado con melatonina. La verdad es que nosotros hemos revisado esa figura y no hay un efecto muy importante. Otros lo han revisado antes que nosotros. Y la melatonina que está en el mercado es la Melovin, que lo trae, no recuerdo qué laboratorio la trae, pero está en el mercado. En la oveja se ocupa un implante, en los machos se ocupan 3 para generar todo el efecto 45, 50 días después de la administración de los implantes. Ustedes ven acá meses del fotoperíodo, solsticio de invierno, pueden atrasarlo un poco, o sea, a mediados de junio, o pueden partir antes. Ustedes ven acá, este es un rebaño abierto, un galpón abierto. Estos son los tubos de luz clara, que al momento de los programas de reproducción lo llevan a 1,90 m aproximadamente, para que le dé la luz con 200 o 300 lux a la altura de un animal echado. Pero cuando entra en este programa de reproducción, este espacio que queda fuera de la influencia de la luz es suprimido. Entonces tienen que ponerle un cierre ahí para evitar que las hembras queden fuera de esa influencia que tiene que ser permanente. ¿De acuerdo? No pueden ser transitorias o esporádicas, o como se llama, ahora sí, ahora no, dependiendo de dónde circule la cabra. Tiene que ser permanente. Por eso el cierre ahí. Son detalles a cuidar en los protocolos. Ustedes pueden controlar la luminosidad con nuestros medidores de luz. Pero acá ustedes tienen, por ejemplo, otro protocolo. Esto está hecho en un programa experimental para algo específico. Pero fíjense acá el fotoperíodo. ¿Se fijan? El equinoccio está acá, perdón, el solsticio está acá, y partieron antes con las respuestas efectivas que ven acá.
pero tiene que ser en el entorno. Y ustedes pueden, les quiero mostrar que esta figura, esto es el macho es bien entretenido porque ustedes pueden seguir el diámetro testicular. Entonces, fíjense, termina el tratamiento de fotoperiodo, no hay ninguna modificación del diámetro testicular, les quiero mostrar aquí, pero pasan los 45 días aproximadamente y empieza a dispararse. Entonces se dispara la espermatogénesis, se dispara la testosterona, se dispara la función testicular. ¿De acuerdo? Requiere de un periodo adicional de 45 días de activación de la función reproductiva. Si hay alguna pregunta respecto al primer punto, después vamos a ir a protocolos específicos. Si les interesa discutir algo o compartir alguna experiencia. Solo tienen que abrir el micrófono. Ah, ya. Bueno, Si es que entonces alguien quiere dejémoslo para preguntar, después. Dejémoslo para después. o para, no, como quieran. ¿Hay alguna pregunta o continuamos? Parece que no. ¿Continuar? Continuar. El manejo del efecto macho es la segunda estrategia que es mucho más fácil de aplicar. Estos machos aquí son ovinos, pero lo mismo en caprino. El efecto es muy parecido en el caprino. O sea, lo que ustedes estén mirando acá, lo van a mirar allá. Hay dos cosas interesantes acá. Una es el efecto macho y otra es el efecto hembra. ¿De acuerdo? El efecto macho se refiere a la influencia que tiene un macho, no necesariamente nuevo, pero en contacto físico con la hembra, y esta hembra responde con variaciones en la frecuencia de pulso. O sea, es básicamente activación del generador de pulso, porque la frecuencia de pulso le LH va a responder a una mayor pulsatilidad de X-peptina, GnRH, LH. Entonces el centro tónico es el que es estimulado, y es estimulado de manera directa. ¿De acuerdo? Aumenta la frecuencia de pulso de GnRH y LH. Si ustedes sostienen el estímulo, pueden mantener esta frecuencia de pulso y pueden lograr lo que corrientemente se busca, que es desarrollo folicular terminal con ovulación. Pero también tienen ustedes un efecto hembra en los machos. Cuando estamos hablando de estimular para preparar los machos para la temporada de encastre, ustedes tienen la opción de usar ese efecto hembra. Entonces, lo que hacemos nosotros con respecto a este grupo es básicamente inducirle estro, que va a ser seguido por los machos y van a estimular a los machos, van a hacerlos reaccionar. Entonces, cuando llegan a rebaño, llegan activos, llegan trabajando con nuestra función testicular. Entonces, ustedes estratégicamente, en función del programa, de la espermatogénesis, la maduración testicular, etc., pueden programar esa actividad de manera que los chicos lleguen a trabajar cuando tienen que trabajar. Para tener respuestas razonables, particularmente en monta natural, los machos entonces deben ser activados. Pueden ser activados con tratamiento de luz, como lo hacen, por ejemplo, en la mayor centro de diseminación, para producir semen durante todo el año, o con implante de melatonina unos 45 días antes de la actividad de monta. La respuesta en tasa de ovulación va a depender de la profundidad del anestro, como les decía, menos importante en el caprino que en el bovino, pero esto es muy importante. ¿De acuerdo? Y esto es muy importante. El plano de alimentación, porque va a definir la sensibilidad del ovario, que finalmente el que responde con la acción de lo que ustedes están haciendo a nivel hipotalámico e hipofisiario, lo que necesita finalmente es producción de estradiol y ovulación. Por lo tanto, la sensibilidad del ovario, del folículo, a la gonadotrofina que ustedes están liberando, va a depender de este plano de alimentación. Y el manejo de la operación tiene que ver con la estimulación mutua que debe existir. Mientras más intensa la estimulación, mejores son los resultados. Bueno. ¿Sí? El sistema nervioso central
El centro tónico lo dejamos ahí mismo, pero ahora estamos hablando de este grupo, a ver si sabe, de este grupo, este es para que tenga una imagen fotográfica que está involucrado aquí en el sistema. Bulbo olfatorio, amígdala, centro tónico. Bypaseo de todos los efectos inhibitorios, cualquiera sea, y acción. Si ustedes ponen progesterona, también lo bypasean, pero la progesterona bloquea la ovulación, por lo tanto no van a bypasear y bloquea el estro. Por lo tanto no van a bypasear la influencia inhibitoria de la progesterona. Entonces, finalmente, frecuencia de pulso de LH elevada y respuesta ovárica si ustedes preparan el ovario con una buena alimentación. Acá está el esquema, o sea, la razón por la cual se produce ese efecto. Esto es mediado por feromonas. Ya han identificado las feromonas que son producidas por la glándula sudorípara y sebácea. Actúan directamente sobre los mecanismos que tiene el ovario para captar, el sistema olfatorio para captar feromonas, básicamente órgano vomeronasal y epitelio olfatorio. Son conducidos los estímulos a la amígdala y la amígdala directamente al núcleo arqueado, aumentando muy rápidamente la frecuencia de pulso de GnRH, activando inmediatamente insisto, cualquiera sea la influencia inhibitoria ambiental sobre el centro tónico. Entonces, mediado por feromonas captadas por el sistema olfatorio, que activan directamente por el generador de pulso. Y si se sostiene esa estimulación, ustedes pueden tener un desarrollo folicular que termine en ovulación. ¿Vale? Activan la frecuencia de pulso de GnRH, LH, acción sobre el ovario, desarrollo folicular que puede culminar en ovulación. Si ustedes miran acá y concéntrense en esta parte, ustedes pueden generar una influencia estimulatoria en cualquiera sea la circunstancia que ustedes pongan sobre el animal. Fase folicular, fase luteal, etc. Y fíjense el intervalo desde la estimulación, desde la entrada de los machos hasta la reacción de la hembra. 18 minutos, 20 minutos, en los 20 minutos. Promedio. Es una reacción muy rápida. Ustedes lo pueden medir en frecuencia de pulso LH. Un elemento que muestra este experimento es que si bien la feromona es determinante en activar esto, otros efectos estimulatorios son críticos, y particularmente la actividad física de los machos. Por eso es importante tener machos activos sexualmente. Este experimento muestra machos tratados con luz y sedados, de manera que no tienen una activación, no tienen una función sexual activa, y este sin sedar, por lo tanto están activos. Sin tratamiento de luz, sedado y no sedado. Cabras con pulso a los 15 minutos, casi todas, el grupo del contratado de luz, el grupo tratado con luz, y ninguno en el grupo no tratado con luz. O sea, no programado, no preparado para. Antes de los machos, todos con la misma frecuencia de pulso LH. Después de los machos, de la entrada de los machos, aumentan rápidamente los tratamientos con luz. Pero fíjense lo que sucede acá luego de un periodo de 24 horas. Los que siguen sedados o los que no son activos físicamente tienen una frecuencia de pulso diferente a los que son activos. Por lo tanto, la feromona debe estar asociada con machos que presionen sobre el grupo, que presionen sobre la hembra. Y por lo mismo, no solo la libido, sino la relación macho-hembra es un tema importante a considerar. Pues necesitamos estar presionándola sobre todo el grupo. ¿De acuerdo? Entonces, las feromonas son clave, pero la respuesta final va a estar afectada por otra variedad de estímulos.
por de pronto, el ambiente interno de las hembras, la base genética, las razas que son de origen más extremo, hacia zonas más temperadas, como la Sanen, etcétera, que vienen de Suiza, son más de origen, como las Nubias, de origen más cercana al trópico. La experiencia sexual, las hembras sexualmente activas responden mejor que las hembras que no han tenido experiencia sexual. El estado metabólico, como le acabo de mencionar, la capacidad del ovario de responder a la gonadotrofina va a depender de su estado metabólico, etc. Hay una variedad de estímulos que ustedes deben considerar en la programación del uso del efecto macho. Número, la libido de los machos. Tiempo de aislamiento no es tan crítico, se ha demostrado en el último tiempo que no es tan crítico, el aislamiento tiene que ser más bien físico. Olfatorio o visual, es muy importante mantener la actividad sexual de los machos y mantener un nivel de actividad sexual de las hembras también, con estas estimulaciones. Cuando entran en contacto físico, incrementa esa actividad. El tiempo de interacción debe ser permanente, aun cuando hay estudios que muestran que periodos de 4 horas diarias, puede ser, bien digo, 4 horas diarias, son suficientes como para, pero la verdad es que, en mi perspectiva, son tantos los factores que influyen, o son varios los factores que influyen, que la calidad de la estimulación es difícil de seguir con precisión. Por lo tanto, si hay estímulos que uno conoce que son estimulantes, que son positivos, entonces hay que mantenerlo, hay que dejarlo. Y eso es uno de esos estímulos machos dentro del grupo. No necesariamente el mismo macho, pero dentro del rebaño tiene que haber movimiento de macho. Constantemente. La relación macho-hembra, por lo que le acabo de mencionar, la receptividad de las hembras tiene que ver mucho con el fotoperíodo y el estado metabólico, etc. La activación de hembra ayuda a activar a otras hembras. Eso es conocido. O sea, hay un número de factores. O sea, básicamente el efecto macho se programa. ¿Cómo se programa el efecto hembra? Para preparar a los machos. O sea, el programa reproductivo sobre la base de bioestimulación es programable y por lo tanto deben hacerlo, como deben programar un rebaño para la temporada de encaste. Se ha usado para varias cosas, agrupar hembra en programas de encaste, en los programas de encaste, por uso para programas de reproducción sin hormonas, el encaste dentro de estación, fuera de estación quiero decir, etc. Hay una... Ustedes conocen la estimulación, o sea, conocen la herramienta. El cómo la ocupen es libertad completa de parte de ustedes. Si ustedes creen que van a tener un rol útil, úsenlo, está. Solo deben programarlo. Procedimiento: se selecciona machos adultos de buen alivio, se mantienen separados en forma, es como un verso, ¿eh? Física, visual y olfatoria. Esto esto es convencional puro, pero hoy día se sabe, ¿no? Que esta cosa no tiene importancia. Visual y física, visual puede ayudar, olfatoria es irrelevante. Los corrales de los machos pueden estar cerca de las hembras, si les complica la vida separarlos, ni se enreden, manténganlo cerca, ¿no? Si ustedes quieren usar los machos en un programa de manejo reproductivo, úsenlo ahí mismo, si no, están yendo a buscar ya ir a buscar un carnero es un problema, ir a buscar un chivo con el olor del chivo es un problema multiplicado por 2. Entonces, no se enreden en términos del manejo de los machos. Esto es importante, físico,
porque esa interacción es muy importante. Y visual, puede ser, si lo puedes separar, bienvenido. Pero físico es muy importante que esté separado eso. Y el alivio es el otro componente importante. Es necesario preparar los machos con implante de melatonina porque de alguna manera esa melatonina reduce ese estatus inhibitorio. Cuando uno de repente habla de niveles de tonos, le llamamos nosotros en la parte endocrina, el tono inhibitorio, el tono estimulatorio. Cuando uno sube o baja el tono inhibitorio, entonces todas las otras acciones que uno tiene para estimular la funcionalidad reproductiva de los individuos mejoran. Y este es el caso de la melatonina. Baja el tono inhibitorio y por lo tanto, ahora no, ¿por qué baja ese tono? No es una cosa que se conozca. Uno asocia la melatonina con estas modificaciones neurogénicas y es probable que esas modificaciones neurogénicas que hace que el centro tónico caiga bajo la influencia de estas neuronas inhibitorias se reduzcan y por lo tanto no es tan inhibido como en ausencia de melatonina. Al menos 3 semanas antes del encaste efectuar el efecto hembra para empezar a manejar los machos en términos de actividad sexual. Incorporar los machos al encaste programado en una relación macho-hembra del orden del 1 a 10, 1 a 15. Mantenerlo al menos por 4 semanas porque va a generar ovulaciones, pero como les digo, depende del nivel de control que tengan ustedes en la administración de los machos adentro. Lo que está claro es que ustedes van a programar las ovulaciones. Si ustedes la quieren concentrada en un momento determinado, la pueden tener concentrada en un momento determinado. Si la quieren un poco más dispersa, la pueden tener un poco más dispersa. Tienen todas las opciones. Por lo tanto, la definición del programa que ustedes definen para ella. No hay una orden convencional de que esto se tiene que hacer así. ¿De acuerdo? La razón de estos cursos de estas clases, es para que usted tenga la autonomía de definir por usted solo, con la discusión de sus técnicos y la experiencia en terreno que tienen, qué es lo mejor para los rebaños. Uno podrá contribuir con decirle, oye, no, las hembras no tienen 5 patas. Entonces, básicamente eso, pero corregir conceptualmente errores o decirle a usted, oye, aquí le falta un elemento que es útil para su necesidad. Autonomía es lo que necesita usted en los escenarios más locales. Respuesta esperada, frecuencia de pulso rápida, aumenta la frecuencia de pulso rápida. Ovulación asociada al estro en un porcentaje de las hembras, pero un porcentaje muy importante de estos estros en ausencia de pretratamientos con progesterona es regresiones tempranas a cuerpo lúteo. Es decir, básicamente son ovulaciones infértiles, las primeras ovulaciones inmediatamente después de un tratamiento, si no va con progesterona pretratamiento. Ahora, manejo de luz o solo melatonina. Pueden combinar las dos. Ustedes ven acá en machos, ustedes pueden seguir esto, tratamiento de luz, inserción de implante de melatonina y después comparanlos con testosterona, que al momento de que meten los machos al rebaño, miren la testosterona de uno y otro. Básicamente son los resultados equivalentes. Se pueden preparar machos o con luz o con dispositivos. Nuestros productores acá han evaluado la melatonina versus, dice que los resultados con melatonina son buenos, pero son caros. La luz les sale un poco más barato hoy y por lo tanto van por los tratamientos de luz sin melatonina. Son análisis que ustedes deben hacer en su esquema. Parámetros analizados, esto es luz, melatonina
versus no tratado. Cabra ovulando, esto es un control negativo. Cabra ovulando, casi todo. Intervalo de introducción del macho, ovulación en día. Acuérdense que unos responden y otros responden después, por lo tanto la media es cabra en esto y ovulando. Básicamente todas en el grupo, en el periodo que considera. Intervalo de introducción del macho al estro, etcétera, etcétera. Fertilidad equivalente. O sea, no encuentran una influencia muy en las cabras, muy significativa. Esto es un trabajo relativamente reciente y hay una, en el grupo este de Sara Saga, hay una chica gatica que trabaja en la Universidad de Iquique, o que está registrada en la universidad en Iquique, que también puede tener mucha experiencia en esta figura. Protocolos de sincronización de esto y ovulaciones asociadas a cabra de leche. Bueno, ya hablamos del efecto macho y el fotoperíodo. ¿Qué pasa con los convencionales? Los disponibles son básicamente los mismos que ustedes ocupan dentro de la estación reproductiva, pero acá están condenados a ser progesteronas. No hay forma de que se esquiven la progesterona fuera de estación. Es crítica, realmente crítica. Mínimo 6-7 días, por lo general 8-9 días, pero este tratamiento. Progesterona es fundamental para ordenar toda la operación del eje hipotálamo hipófisis que culmine con una ovulación con desarrollo luteal. Entonces todos los protocolos pueden usarlo en combinación con esto, y si van a inseminar, pueden usar estimulación, efecto macho igual, evitando las montas, e inseminan en función de la detección de esto. Yo personalmente no inseminaría fuera de estación con protocolo de sincronización. Ocuparía mi programa de mejoramiento genético dentro de estación, usando con el costo que tienen las dosis de semen. Prefiero usarla en periodo de máxima respuesta si no tengo tratamiento de luz. Si tengo tratamiento de luz, no tengo problema en usar en cualquier momento del año. Pero sin tratamiento de luz, me iría directamente a la estación reproductiva, y aquí ocuparía solo efecto macho. Entonces, si ocupa uno efecto macho, preparar los machos, sincronizar las hembras y entrega a las hembras, programan los estros de las hembras de manera que el macho sea capaz de montarla. Ahora, existe la posibilidad de detectar calor con machos e montar con otros machos. O sea, hembra en calor, se saca, brete monta y ya. ¿Se fijan? O sea, las estrategias reproductivas que pueden usar ustedes son variadas, pero acá, fuera de estación, yo combinaría protocolos hormonales con efecto macho. Si estoy con tratamiento de luz, no hay problema. Inseminaría, metería monta, no habría disfrutar. Los tratamientos largos, el francés es completamente aplicable. La SG no estoy seguro que sea necesaria con el efecto macho. La verdad es que dentro de estación la SG no tiene mucha importancia. Fuera de estación, si ustedes ponen el efecto macho efectivamente operando, yo creo que esto es innecesario. La SG encarece el protocolo. IATF, como le decía, no habría. Los resultados de la lámina de ayer, así repito. Respuesta reproductiva ahora, de cabras tratadas con luz y combinaciones de progesterona o melatonina y sometidas a monta natural. Estos son dos experimentos puestos como en una tabla. Aquí luz, efecto macho, versus luz, efecto macho, melatonina. Cabra, esto es Francia. Cabras, el N. Pic del LH, lo ven por ELISA, con un protocolo muy rápido que para determinar, no siempre lo pillan, pero refleja cómo está respondiendo el eje hipotálamo hipófisis. Bastante igual. Intervalo de ingreso a los machos, pic del LH.
un poco más lento que lo... Esto cabra ovulando, cabras paridas, resultado reproductivo muy bueno, tratamiento de luz. Intervalo de ingreso macho aparición, que es una manera objetiva de mirar, no hay forma de esquivar eso. La aparición, si hay una buena fertilidad. ¿Cuándo se produce esa fertilidad? Básicamente igual. Prolificidad, lo mismo. Ahora, si ustedes comparan con tratamiento de fluorogestona o CIED, si usted quiere. Ayer vimos que los CIED y la fluorogestona básicamente no hay diferencia en la progesterona versus fluorogestona, básicamente no hay diferencia de tipo reproductivo. Solo efecto macho o con progesterona previo al efecto macho. Respuesta inmediata versus más dispersa. Ovulando, ovulen. Intervalo macho, etc. Bastante parecido. Con tratamiento de luz. Yo estoy moviendo ahí está. Respuesta reproductiva en cabra sana y alpina con CIER versus FGA, o sea, fluorogestona, cronolona. CIER, cronolona. El tratamiento, protocolo francés, 80-100, Pelizar Rubia igual, de nuevo, el grupo de Cheminot y compañía limitada. Cabras con PIC, intervalo de los machos, cabras ovulando, básicamente respuestas reproductivas, cabras paridas al esquema. Bastante normal. Lo mismo, luz, fluorogestona, efecto macho en contrastación, en 4 rebaños diferentes, algunos rebaños alpinos y otros rebaños sanos, básicamente responden todos. Intervalo de ingreso de macho al estro, cabra ovulando, básicamente una buena respuesta reproductiva. En términos de inseminación, fuera de estación, pero con tratamiento. 2 dosis de semen, solo que esta vez midieron las ovulaciones cuando se producían. Y la segunda dosis de semen queda claro que queda tarde, o sea, no fue una buena definición del intervalo con 10,8 horas fuera del momento de ovulación. Esta se adelantó 7,2, 9,1, pero la segunda dosis se fueron muy atrás. Por lo tanto, los resultados básicamente son similares. 52-75, 52-70. O sea, tienen que acortar todavía este intervalo. 52 algo. Si quieren inseminar con 2 dosis, la verdad es que si ponen un macho, pues resuelven el tema. Prolificidad. Nunca deben dejar de considerar el balance energético. O sea, la alimentación es fundamental porque la IGF de insulina les va a recordar que la sensibilidad de los ovarios a todos los tratamientos que hagan fuera de estación van a ser mejores en la medida que estén presentes en concentraciones apropiadas. Por lo tanto, el plano de alimentación actual y lo otro, la condición corporal, acuérdense de la homeostasis energética, que requiere, cuando hay periodo de restricción, las reservas corporales usan la lipólisis que se genera para producir gluconeogénesis es crítica para sostener la función metabólica en el folículo. Por lo tanto, es necesario el plano de alimentación, es necesario que las cabras lleguen con una condición corporal aceptable al periodo de encaste. Las características del desarrollo folicular terminal, es decir, ese momento del desarrollo del individuo, pero particularmente después que se inicia la fase folicular, después que ustedes inducen la fase folicular, la calidad del desarrollo folicular es crítica en términos de fertilidad.
No solo por la producción de estradiol, que va a afectar todas esas cosas que vimos en clase, sino además porque en ese periodo se genera una capacitación ovocitaria que todavía no está claramente caracterizada y por lo tanto identificar cuáles son los factores que la regulan y cómo se puede optimizar, excepto que tengan un buen desarrollo folícular. O sea, aquí hay dos fenómenos que van juntos, pero que son diferentes. La capacitación ovocitaria para fecundación y desarrollo embrionario y la producción de estradiol para lograr esa fecundación y preparar el tracto genital para el control siguiente de progesterona. ¿De acuerdo? Eso era lo que les quería conversar hoy día. Aquí tenemos un resumen. Hay un número de herramientas disponibles que ustedes pueden ocupar dentro o fuera de la estación reproductiva, con características en términos de fertilidad, si ustedes lo dejan solo, muy variable, pero si ustedes administran esas herramientas para optimizar la fertilidad, la respuesta puede ser bastante buena. Es importante que cualquiera sea el manejo que ustedes definen, esta preparación del rebaño para el encastre es fundamental. Ustedes no pueden bypassar. Se los van a recordar en forma deprimente las cabras a los diagnósticos de gestación después, o a los partos. ¿Por qué? Porque no nos resultó dejar un elemento fuera. Entonces, estas herramientas están disponibles para trabajar dentro y fuera de la estación, excepto la luz, para trabajar contra estación. Y las fertilidades pueden ser bastante razonables en la medida de que ustedes preparen el rebaño para esa respuesta. ¿De acuerdo? Que les vaya muy bien, que tengan mucho éxito en su programa de reproducción. Algunos de ustedes los voy a conocer en la salida que tenemos programada para el norte. Que les vaya muy bien. El martes 26, miércoles 27 y jueves 28. Una vez en cada provincia. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Qué bonita esa foto. Está bonita, ¿eh? Está muy bonita. Hay muy buenos esquemas, muy buenas fotos asociadas. ¿Alguien quisiera preguntarle algo al profesor? En todo caso nos vamos a juntar después. Uh-huh. Bueno, pues entonces nadie habla. Detengo la grabación y les deseamos buen fin de semana a todos y todas y muchas gracias por participar.